En sus notas está el bosquejo de uno de los pasajes finales del Sermón del Monte. Aquí Jesús está agudizando su predicación, está haciendo su predicación un poquito más detallada y está hablando de cosas un poquito más específicas como lo que vamos a ver hoy. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 y dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pasaje un poco famoso, ¿no? Vamos a desgranarlo y vamos a intentar explicarlo de manera más detallada hoy. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra, hemos abierto en este momento un pasaje que vamos a considerar. Yo te ruego que en tu misericordia nos extiendas un poco más de luz a los que estamos hoy aquí para poder entenderlo, no solo entenderlo y aplicarlo, sino proclamarlo, enseñarlo a otros, que podamos vivir bajo lo que tu palabra infalible e inerrante nos expresa, nos revela y nos dice en nuestra vida. Te ruego específicamente yo, como el expositor hoy de la palabra, que me permitas hacerlo con claridad para que los que estamos aquí podamos entender y ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En estos tres versículos, 21, 22 y 23, hay dos cosas. Número uno, este es un discurso, ¿no? Entonces, en algún sentido hay un poco del lenguaje figurado, pero al mismo tiempo hay un material profético y vamos a ver de qué se trata. Como todo pasaje, creemos en esta congregación, creemos que hay alguna referencia, alguna orientación a la redención para el recuerdo de la salvación, no solo personal, sino que del mundo. El concepto redentor se encuentra en este pasaje en la primera frase y más enfáticamente en la parte que dice: entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Este es un estado al que entramos, es un estado en términos eternos, ¿no? El entrar al reino de Dios no es cuando morimos y pasamos por esas puertas en donde está San Pedro, que muchos dicen, sino que en el momento en el que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos entrado al reino de los cielos, ¿sí? Y hemos pasado por esas puertas a la eternidad y tenemos la seguridad de que estaremos con Él para siempre. La otra frase que hace referencia a un día de salvación y por consiguiente en el contraste a un día de condenación a aquellos que no reconocieron al Hijo de Dios es la frase que dice: muchos dirán en aquel día. Jesucristo ahí está hablando de que existe un día y ahí nos lanza en términos escatológicos y proféticos, ¿no? Existe un día de juicio en donde Dios separará tanto a aquellos que creyeron en Él como los que no. Y este es un día de salvación y también es un día al mismo tiempo de condenación para muchos que no creyeron. En cierto sentido podemos deducir que lo demás que conforma este pasaje tiene que ver con lo que fue enseñado en este propósito redentor o con esta orientación redentora. Y vamos a analizar un poquito más. En cuanto al contexto, la frase en ese primer siglo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor. En el primer siglo, ¿qué significaba eso? Primero, era una relación, una referencia a la relación de Jesús con sus seguidores. ¿Ok? Aquellos que utilizaban el término Señor en el primer siglo utilizaban la palabra kurios, que significa dueño absoluto. No solo era para referirse a alguien que era superior en rango, ¿sí? No era solo un término militar para decir: ah, sí, pues yo soy un soldado y aquel es un curios, es decir, alguien superior a mí. No, el curios era aquel no solo que era superior, sino que reclamaba propiedad. Yo soy curios, por lo tanto, tú me perteneces. Yo soy tu dueño. Yo soy tu dueño absoluto. Esa era la implicación de la palabra curios, ¿sí? Este detalle llama la atención en la lectura debido a que estas personas, entonces, no eran simples seguidores o espectadores, más bien eran personas que estaban entendiendo su relación. Jesús está diciendo: van a haber algunos que me van a decir Señor, que van a decir: yo te pertenezco, Jesús. Vaya, ¿cuántos no hemos dicho eso?
Y hoy se estima en las estadísticas que son más de 2 billones de personas que claman al nombre de Jesús y dicen, tú eres Señor, tú eres mi dueño. Y en el primer siglo, en términos contextuales, esto era lo que estaba sucediendo. Ahora, para hacer un poquito, entender un poquito más esta frase o este concepto que Jesús está diciendo, quiero hacer referencia a una anécdota de un entrenador de fútbol, un entrenador argentino que se llama Marcelo Bielsa. Y él en una conferencia de prensa me llamó mucho la atención porque él decía, miren, hagamos una diferencia, dice. En el fútbol depende no de los espectadores. Dice, millones son los que encienden la televisión. Cientos de miles son los que van a los estadios a ver el fútbol, a disfrutar el fútbol. Y muchos de ellos hasta se ponen su camiseta y yo apoyo el fútbol. Pero esos no son los que realmente importan en el fútbol, dice. Ni siquiera los que más importan son los jugadores, no. Y ellos en Argentina utilizan una palabra muy peculiar, le llaman hincha. El hincha de un equipo o de un deporte no es un simple espectador. Un hincha es aquel que se muere por su equipo, que vive por su equipo, que aunque esté lloviendo, ahí va a estar en el estadio. Si están los del equipo contrario, se acercan y dicen una burla o algo así, está dispuesto a irse a pelear, a que le grita al árbitro, que aquí el hincha es diferente al espectador. El hincha es el que le da sentido al deporte, decía él, ¿no? Yo creo que esto es lo que está diciendo aquí Jesús. Estamos haciendo aquí la diferencia entre aquel que es espectador y disfruta del show y de lo que pasa y de, sí, qué pilas, qué bonito, se acabó, apaga y se dedica a otra cosa. Esto es un espectador, pero aquel que realmente está involucrado, invertido y que da su vida es alguien que a otro nivel se ha comprometido. Y esto es lo que Jesús está intentando hacer, digamos, la diferencia. En aquel primer siglo, el objetivo de Jesús en este pasaje era decir, presten atención, ustedes son simplemente espectadores o realmente están dispuestos a vivir por sus palabras. Porque ustedes me están diciendo, Señor, Señor, ok, ustedes me pertenecen. Lo que yo digo, ustedes deben de hacer. Y en el primer siglo, por eso es que habían muchos de estos seguidores que estaban dispuestos a entregar su vida. ¿Te vamos a matar? Máteme. Yo creo y yo pertenezco a Jesucristo y no me interesa. Yo voy a entregar mi vida. ¿Ok? Estos falsos seguidores, les vamos a empezar a llamar, con los que Jesús está tratando en este momento, hacen una serie de preguntas. Y las primeras preguntas deben llamar nuestra atención. Dice, Jesús, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Ok, vamos a ver ese primer elemento. ¿Quién era el profeta? El profeta era el individuo, porque hace 2 semanas tratamos el tema del falso profeta. ¿Se recuerdan? Este era un criminal que estaba intentando hacer que la nación cambiara de identidad y negara al Dios que los había sacado de Egipto. Pero el verdadero profeta era un individuo que le decía a su sociedad, no, yo no estoy de acuerdo con estas prácticas. Yo estoy en esta sociedad, pero para profetizarles, para decirles que ustedes van por mal camino. Este era un profeta, era diferente y condenaba los hábitos de la sociedad en la que vivía. Las suposiciones, la indecisión, el sincretismo o la mezcla que se armaba en la sociedad. No, sí, queremos a este Jesús, pero también queremos las prácticas de otros dioses. Es decir, ese profeta condenaba ese sincretismo. Con frecuencia, este profeta se veía impulsado a proclamar lo opuesto a lo que su propio corazón esperaba. Su objetivo fundamental era tratar de reconciliar al hombre con Dios. Y por eso es que en el Antiguo Testamento vamos a ver estas dos funciones claramente. El sacerdote. El sacerdote era el representante del pueblo para con Dios. Pero el profeta era el representante de Dios para con el pueblo. ¿Sí? Ven cómo esos dos oficios se complementaban. Por eso profeta significa aquel que habla en nombre de Dios.
¿sí? Cuando se describe un profeta en la Biblia, dice la Biblia, vino palabra de Dios al profeta tal. El profeta nunca, vamos a ver en la Biblia que diga, vino palabra del pueblo al profeta tal, para decir a Dios. No, esta era el pueblo hablándole al sacerdote para pedir una reconciliación con Dios. Pero cuando hablamos de un profeta, es que Dios le hablaba a alguien para que hablara en nombre de Dios. A los primeros profetas se les daba el nombre de Nevilim, en el hebreo, que significa profeta, o videntes. O bien, de modo más general, varones de Dios, ¿ok? En el periodo más temprano no parece haberse hecho ninguna distinción en estos términos, pero conforme pasó el tiempo, pues obviamente la Biblia nos dio más claridad de quién era un profeta. A veces los profetas tenían dones de clarividencia, en ocasiones daban también muestras de un éxtasis colectivo, como cuando Samuel le dijo a Saúl que tomara tal camino y que en tal lugar iba a encontrar a algunos profetas profetizando. Y entonces también Saúl cayó sobre esa influencia y empezó a profetizar con ellos, y de ahí el dicho aquel, Saúl entre los profetas. Estos daban muestras de algún tipo de éxtasis colectivo. Sin embargo, desde el principio el llamamiento divino era lo que diferenciaba a un verdadero profeta. La frase, como yo les decía, vino palabra de Jehová a tal, era la característica de que este era un profeta. Ahora, estos que estamos hablando en el primer siglo, en el pasaje de Mateo 7, se atreven a decirle a Jesús, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Vamos a analizar un poquito más eso, porque si ustedes analizan esa frase, es bien peligrosa. Es bien peligrosa porque es como decirle a Jesús, ¿no te diste cuenta que tú nos hablaste y nosotros hablamos en tu nombre? Es bien peligroso y vamos a hablar de eso un poquito más. Como podemos ver, los profetas eran hombres inspirados por Dios mismo, en algún sentido poseídos por su palabra para declarar los designios de Dios en su contexto apropiado. Estos también dice que echaban fuera demonios. Y esto es algo que en la Biblia se inicia a registrar, al menos de manera más evidente, con Jesús en su ministerio terrenal. A partir de esto vemos a sus discípulos que también lo hacen con autoridad, ¿no? Aquellos que regresaban en Lucas 10. ¡Ay, Señor! Solo decíamos tu nombre y los demonios eran echados fuera. Esto empieza a suceder, digamos, más en la época temprana del Nuevo Testamento. Y los milagros, que ellos mismos dicen en tu nombre hicimos milagros, viene del griego dinamis. Estos eran hechos poderosos, obras maravillosas más allá del alcance o la capacidad humana. Eran acontecimientos maravillosos que causaban asombro o admiración, poderes, señales, acontecimientos en algún sentido inexplicables por las circunstancias físicas naturales. Por eso eran asuntos sobrenaturales. Muy bien. Este pasaje que estamos viendo de Mateo 7 está en otras partes de la escritura, no solo casi con las mismas palabras, sino los mismos conceptos. En el Antiguo Testamento está en Malaquías 1, versículo 6, y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, este es Dios hablando, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Pregunta Dios a Israel. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lucas 6, versículo 46, habla específicamente de este pasaje y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Es muy claro que aquí Jesús está reprobando a aquellos que dicen, tranquilo, ¿cómo no voy a ser salvo si yo eché fuera demonios? Si yo hice milagros, si yo profeticé, ¿cómo se me va a cerrar la puerta del cielo a mí? Esto es lo que Jesús está reprobando. ¿Por qué? Porque estos se quieren justificar delante de Dios por medio de sus obras. Y la Biblia dice que no es por obras. Estos están diciendo, nosotros nos ganamos nuestra entrada al cielo porque hicimos esto. Y Jesús en ese momento los sentencia y les dice, lo siento, no es por obras. Vamos a ver un poquito más esto en detalle. He aquí Jesús está a punto de culminar su sermón. El sermón más grande que de verdad
se ha registrado en el Nuevo Testamento. Y está haciendo un cierre contundente para que su audiencia no pierda el propósito central del sermón. ¿Sí? El problema a veces de hacer una exégesis detallada por pasajes y por versículos es que de verdad nos metemos tanto a los detalles que se nos olvida el propósito general del mismo, ¿no? Y espero yo que conforme vayamos cerrando el tema del sermón, a los que lo estamos recordando y a aquellos que tal vez lo están escuchando por primera vez, como lo estamos haciendo acá, podamos entender precisamente que esto es un curso introductorio al cristianismo. Jesús está tratando con sus discípulos, los acaba de llamar, sacar de ahí de los barcos, de las redes, y los ha traído, y bueno, siéntense, los voy a empezar a entrenar. Así que por difícil que parezca entender esto, realmente es un curso introductorio al cristianismo que Jesús le está dando a sus discípulos. Primero, Jesús aquí está haciendo un contraste entre dos cosas. La primera es llamar a Jesús Señor, Señor. Y la segunda es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas dos frases se contraponen. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, hay gente que me llama Señor, Señor, me dice Señor, Señor, somos tu propiedad, tú eres nuestro dueño, pero no está haciendo la voluntad de mi Padre. No son sinónimos. Jesús está diciendo, esto se contrapone. Hay los que me llaman Señor, Señor, y hay los que no necesariamente me llaman Señor, Señor, pero hacen la voluntad de mi Padre. Sin decir sus palabras, estos sí son míos, estos no. ¿Sí? Este es el contraste que estamos viendo en términos introductorios en este pasaje. Jesús está diciendo que para entrar al reino de los cielos hay que hacer, no solo decir. ¿Ok? Pareciera que Jesús está identificando y también exponiendo dos grupos de personas entre sus seguidores. Miren lo importante. ¿De dónde hemos venido? En el sermón hemos venido viendo que Jesús trata con aquellos que son abiertamente contrarios a él, los fariseos, ¿sí? El árbol malo, aquellos que cometen adulterios. Estos son abiertamente contrarios a Jesús. Y están sus discípulos. Entonces, ese contraste es muy sencillo. Estos hacen cosas malas y estos hacen cosas buenas. Esto es blanco y esto es negro. O sea, ese contraste es muy sencillo. Pero acá Jesús da un paso adelante y empieza a agudizar el contraste. Bueno, ya dejamos estos afuera. Estos son fariseos, hijos de Satanás, no son nuestros. Enfoquémonos en este grupo que dice, sí soy cristiano. Aquí no es tan sencillo, porque aquí también hay verdaderos seguidores y falsos seguidores. Entonces, si se dan cuenta, es un detalle un poquito más difícil de hacer, es un detalle más difícil de ver y es un contraste o una separación más difícil de hacer. Porque aquí se supone que estamos entre los discípulos, entre los seguidores. Pero aquí dice Jesús, también hay seguidores falsos y hay seguidores verdaderos. Es como la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Algunos dicen, sí, la cizaña es mala. Pero cuando uno la ve en el campo, la cizaña es muy parecida al trigo. Es casi idéntica. De hecho, cuando el sol pega sobre los campos de trigo, la cizaña también brilla junto con el trigo. Y no parece haber diferencia hasta que es el tiempo de la cosecha. Aquí está, esta espiga es de trigo. La espiga de trigo se dobla porque tiene consistencia. Entonces, cuando ya está lista para la cosecha, la espiga de trigo se dobla. Entonces, el que está cosechando dice, esto es trigo, porque está doblado. Pero la espiga de cizaña se queda parada, porque es falsa. Y uno tiene peso, se queda recta. Entonces, el que cosecha dice, esta no es trigo. Entonces, es más fácil separarlo. Pero conforme van creciendo, no hay mucha diferencia. Entonces, aquí estamos viendo este pasaje en donde Jesús dice, miren con mayor detalle. Apliquemos aquí el microscopio. Aquí ya no vale el ojo simple, sino que hay que acercarse. Porque hay dentro de este grupo de seguidores unos que son falsos y unos que son verdaderos. Esto es lo que estamos tratando aquí, ¿ok? Aquí Jesús está tratando y está contrastando, como ya dijimos, no creyentes incrédulos, sino que estamos contrastando aquel creyente
que dice, pero no hace. Y está el otro creyente que hace, que está dispuesto a decir Jesús es Señor y que está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. El otro grupo solo dice Señor, Señor, pero a la hora de la hora no quiere hacer la voluntad del Padre. Es diferente. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que no era suficiente solo con decir que eran siervos o esclavos de él, sino que era necesario un poco más, y este era el hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa hacer la voluntad de mi Padre? Podría significar dos cosas. Primero, la obediencia a la ley, la cual Jesús mismo, en este sermón, en el capítulo 5, él dijo que no vino a abolir esa ley, sino que vino a cumplirla y espera que sus discípulos la cumplan. Y el segundo es la obediencia a lo dicho en este sermón. Ya está casi terminando. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes van a hacer la voluntad de mi Padre, hagan lo que ya les acabo de predicar, que es un resumen de todo lo que vieron en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo cual finalmente no podríamos decir o interpretar como una contradicción a otras partes de la Escritura, sino al contrario, el sermón es el cumplimiento a plenitud de lo dicho en tiempos y siglos anteriores. Es importante resaltar que en esta declaración inicial, el entrar en el reino de los cielos es una especie de sinónimo de redención o salvación, como ya lo vimos. Pero debemos recordar que Jesús tampoco está hablando de ganar la entrada al cielo por medio de hacer la voluntad del Padre. No es que porque cumplimos la voluntad del Padre es que entramos al cielo. No. En el orden de la Escritura, lo que estamos hablando es que debido a que hemos sido salvos y redimidos, podemos hacer la voluntad del Padre. Alguien que no es creyente no puede hacer la voluntad del Padre. Alguien que no es creyente, alguien que es incrédulo, que no ha declarado su lealtad a Jesucristo, todo aquello bueno que parezca hacer va a ser malo, porque no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su propia gloria. Entonces, cuando dice Jesús, para entrar en el reino de los cielos es necesario que hagan la voluntad de mi Padre, no estamos hablando de méritos, estamos hablando de resultados o evidencias de un estado anterior. Debido a que soy salvo y que he recibido la gracia, ahora puedo hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que evidencia que yo puedo entrar al reino de los cielos. No es algo que crea un mérito en mí. Y esto es bien importante recalcarlo una vez más. Ambos grupos pueden hacer estas obras, ¿sí? El grupo de los que solo dicen, profetizan, sacan demonios, hacen milagros. Y el grupo de los que dicen y hacen también hacen estas cosas. Pero el grupo de los falsos seguidores hacen estas obras, ¿por qué? Porque quieren reclamar su entrada al reino de los cielos. Pero el grupo de los verdaderos seguidores profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros, como bien lo vimos lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Los discípulos y los seguidores de Jesús hacían grandes maravillas, profetizaban y echaban fuera demonios, pero ellos no agarraban estas obras y decían, Jesús, ya hicimos esto, déjanos entrar. No, el grupo de los verdaderos seguidores no utilizó estas obras como mérito, pero el grupo de los falsos seguidores quiere utilizar estas obras como sus méritos. Esa es la diferencia. En la misma línea de lo que Jesús viene hablando, sin separarse de lo que acaba de enseñar, Jesús ahora va a identificar con mayor claridad a los falsos seguidores. Aquellos de sus seguidores que solo le llaman Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Estos serían ahora descritos como los muchos me dirán en aquel día. Estos muchos me dirán en aquel día son estos que le llaman en ese momento Señor, Señor. La connotación de aquel día también es un día de juicio en el futuro. Y es por eso que yo les digo que en este pasaje tenemos material profético. Porque en un sentido escatológico, allá, en aquel día, van a haber algunos arrogantes que van a decir, ¿cómo que a mí se me cierra la entrada al cielo? ¿Cómo que a mí? Si yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo hice milagros. ¿Sí? Habrán muchos que durante su vida dijeron que eran siervos de Jesús, pero no necesariamente hicieron la voluntad del Padre. Jesús recalca las palabras y la estructura de la frase, porque ahora vamos al verso 22,
vuelve Jesús a utilizar esa frase, Señor, Señor, que nos sirve para confirmar que está hablando de estos mismos que solo dicen, pero no hacen. La forma en la que Mateo registra estas palabras de Jesús es importante de notar, ya que estas palabras están puestas en una forma de pregunta, pero no solo una pregunta cualquiera. Es necesario, por eso es importante el análisis del texto a detalle, porque estas preguntas llevan detrás un sentimiento de arrogancia. ¿Ok? Vamos a ver eso en este momento. Hasta cierto punto son preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Las preguntas retóricas son aquellas preguntas que con el simple hecho de hacerlas es responderlas. Las preguntas retóricas son las preguntas que llevan implícita la respuesta. ¿Sí? Como si yo les digo, ¿acaso no ven ustedes que yo soy moreno? Es decir, ustedes solo no necesitan responderla, se nota. La pregunta lleva implícita la respuesta. Es una pregunta retórica. Eso no está mal. Todos utilizamos preguntas retóricas cuando vamos a castigar a nuestros hijos. ¿Acaso no te dije que? El niño no tiene ni qué responder, porque en efecto ya le habíamos dicho. Son preguntas retóricas. ¿Cuál es el problema? El problema es hacerle preguntas retóricas a Jesús. Ese es el problema. Es como decirle, Jesús, ¿acaso no te diste cuenta de lo obvio? Hay que ser descarado, ¿de verdad? ¿Ah? Como Cepillín. Cuando Cepillín, el famoso, yo lo fui a ver cuando era niño, o de plano era una imitación de Cepillín, que unos días antes de morir, ¿verdad? Le hicieron esa pregunta en una entrevista. Cepillín, ¿y tú entrarías al cielo? Sí, dijo él. Ah. Y si me preguntaran por qué tengo que entrar al cielo, porque yo he sido una buena persona, dijo él, ¿no? No eran tan chistoso igual. Ah, sea, mala. Miren, esto es lo que quiero llamar su atención. Miren, es un descaro de estos que están acá. Llegar ante el Rey de Reyes y decirle, Rey, ¿acaso no te diste cuenta? Pues nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros. Es un descaro de verdad. Pararse frente al Rey de Reyes y decirle, Jesús, te necesito explicar. Y quiero que se den cuenta de esto, porque ¿cuál es el problema? Muchos habrán en ese día. Y nosotros no podemos ser de esos. Dios nos libre, Dios nos guarde. Y aquí hay una especie de ironía, ¿no? En lo que Jesús está diciendo, ya que en aquel día, en el día del juicio, este es el punto, en el día del juicio, ¿quién hace las preguntas? ¿El juez a los juzgados o los juzgados al juez? Y es que este es el punto, en aquel día, Jesús dice, en aquel día yo voy a ser el juez y yo voy a estar sentado frente a mi Padre y yo soy el que voy a hacer las preguntas, no ustedes. Ustedes van a estar juzgados, yo no. Entonces las preguntas a mí no valen. Pero aún así, dice Jesús, van a haber muchos que se van a atrever, van a osar descaradamente retar al rey, diciéndole, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Estas palabras de Jesús tienen este tono profético. Jesús ya está hablando en futuro y prácticamente nos anticipa que esto va a suceder. Y habrá en aquel día del juicio personas que querrán entrar en el reino de esta manera. Mi percepción es que esta parte del pasaje está puesta en términos de preguntas para enfatizar la pequeñez y la insignificancia de aquellos que se llaman discípulos de Cristo, pero realmente no hacen la voluntad del Padre. En su arrogancia, estos discípulos de Cristo, falsos seguidores, se intentarán jactar
de sus obras. Y aquí sí, ellos finalmente querrán forzar su entrada en el reino, haciendo valer sus obras, lo cual no podrán hacer. Veamos con mucha atención las obras que estos escogen. ¿Qué obras escogen ellos para entrar en el reino? Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Miren ese tipo de obras. ¿Qué tienen en común? Eran las obras que, wow, toda la gente decía, wow. Yo me pregunto, ¿por qué no hicieron las preguntas de, Señor, ¿acaso no pusimos la otra mejilla? ¿Acaso no dimos a los pobres? ¿Acaso no dimos nuestra vida en sacrificio? No, no hablan de esas obras, que de hecho están en el Sermón del Monte. No hablan de haber sufrido por la justicia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas obras no levantan los aplausos de la multitud, sino que su arrogancia se desborda en ese día. ¿Saben por qué? Porque quieren forzar su entrada al reino y quieren reconocimiento por las obras que mayor aplauso levantan. Jesús culmina entonces este pasaje con una sentencia. Jesús aquí está sentenciando. El versículo 23 dice, y entonces les declararé. Jesús anuncia el juicio. Declarar viene del griego homologeo, que significa admitir, confesar, acordar públicamente, para que todos lo escuchen y quede confirmado, tal como fue desde el principio. Jesús lo sentencia. Termina la sentencia y dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca viene del griego oudepote, que significa negar absoluta y objetivamente. Nunca los conocí. Pero profetizamos, nuestras profecías llevaban el nombre de Jesús, nuestros milagros. Yo nunca supe de eso. Negar absoluta y objetivamente. Yo no tuve nada que ver con ese discurso. Nada. Esto es lo que Jesús está diciendo. Dice, nunca os conocí, del griego ginosko, que significa obtener conocimiento o hacerse conocidos. En otras palabras, Jesús dice, nunca me asocié con ustedes. Ustedes dijeron que eran mis socios, pero yo con ustedes nunca tuve algo que ver. ¿Sí? No permitió Jesús que se relacionaran con ellos. Aunque a la vista de muchos, ellos parecían ser del mismo equipo. Por eso les digo, ven cómo traemos la interpretación. Este contraste y este análisis ya no es entre un incrédulo y un creyente, es entre dos que dicen ser creyentes, pero a la hora de analizarlos a detalle, no, este que dice ser creyente realmente es del otro equipo. Y hasta se vestía con la misma camisola y usaba el mismo lenguaje. Y se metía en los mismos círculos de amigos y estaba en los mismos chats de WhatsApp. O sea, parecía ser de los nuestros. Pero Jesús dice, yo nunca los conocí. No sé ni quiénes son. Yo nunca me asocié con ellos. Le dice, ustedes son hacedores de maldad. Esa palabra hacedores viene del griego ergasomai, que significa trabajadores, productores, operadores, practicantes. Es decir, que mientras ellos profetizaban, sanaban enfermos, echaban demonios, hacían milagros, eso que ellos hacían, estaban practicando su maldad. Vean cómo de verdad es tan necesario que seamos educados en la palabra de Dios para aprender a distinguir a estos que parecen estar en nuestro equipo. Porque parecen estar haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Pero Jesús dice, están practicando su maldad. Y la palabra maldad es el griego anomia, que significa iniquidad. Pero qué bonito esta definición de este diccionario. Dice desobediencia especial a la ley divina. Especialmente estaban desobedeciendo la ley de Dios. Anomia significa pecado, la condición de aquel sin ley o que no tiene ley.
sea porque la ignora, porque la viola o porque la desprecia. Y esto es muy probablemente lo que estamos viendo delante de nuestros ojos. Muchos de estos que parecen ser de nuestro equipo, pero realmente están despreciando la ley de Dios. Qué peligroso. Estos falsos seguidores de Cristo, supuestos discípulos, al final del juicio terminarán en el mismo lugar que aquellos que Jesús ya ha condenado en el sermón. ¿A quiénes ha condenado Jesús ya en el sermón? A los que transitan por el camino espacioso que lleva a la perdición, aquellos que pasan por la puerta ancha, esos están condenados. A los falsos profetas que se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Al árbol malo que da mal fruto. Y ahorita estos falsos seguidores están en esa misma canasta. Parecieran de aquí, pero realmente Jesús dice, pertenecen a este grupo. ¿Sí? Miren, esto tiene que llamar nuestra atención porque es tan confuso para aquel que no conoce la palabra de Dios. Déjenme decirles, me voy a adelantar un poquito a la aplicación. Hay muchos de estos hoy. Hay muchos de estos que profetizan, que sacan demonios, que hacen milagros, pero que son falsos seguidores. Si no estamos bien educados en la palabra de Dios, corremos el peligro de asociarnos con ellos. Y Jesús está diciendo, yo no estoy con ellos. Ellos no son de mi equipo. Si tú sos mi discípulo, ¿qué haces ahí? Es tan importante de verdad conocer la palabra de Dios. Miren, todos estos terminan en la perdición, son cortados, echados al fuego, serán apartados, separados de Cristo en el día final. Pareciera ser que desde el verso 13 al 23 de Mateo 7, nuestro Señor Jesucristo identifica con marcas específicas a los que se oponen a los discípulos. Nuestro Señor enseña a sus verdaderos seguidores a identificarse primero con Él y dos, a aprender a reconocerse entre ellos. Y por eso ustedes van a ver en las cartas de los apóstoles, tanto lo van a ver más en las cartas católicas, en las cartas generales, Hebreos, Primera, Segunda de Pedro, Santiago, Judas. Ellos van a hacer, y las 3 cartas de Juan, cada uno de ellos, de esas cartas, nos van a guiar a presentar una defensa en contra de aquellos que niegan a Cristo y que Cristo vino en carne. Una de las exhortaciones principales de estos apóstoles y sus cartas es que presentemos una defensa en contra de aquellos que eran gnósticos. ¿Por qué? Porque los gnósticos parecían ser discípulos de Cristo. De hecho, tenían sus mismas iglesias. ¿Y saben cómo funcionaban las iglesias de los gnósticos? Funcionaban con ancianos, igual que las iglesias de los apóstoles. Y ganaban de los miembros de las iglesias de los apóstoles, se los ganaban y se los llevaban a las iglesias gnósticas. Porque parecían las mismas, hombre. Sí, ellos también están predicando a Jesús. Lo único que están diciendo es que tienen dudas si vino en carne. Y eso es lo que Juan dice, momento, ese es el detalle. El Hijo de Dios vino en carne. Por eso el relato de tanto de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, 4 veces nos dijeron cada uno de ellos, se encarnó. Yo cuando entendí eso dije, oh no, es momento de darle énfasis al tema navideño porque la encarnación es una doctrina central. No es un tema de Navidad, es un tema de natividad en el sentido de encarnación. Encarnación, porque eso es lo que es una de las grandes doctrinas que le da base a nuestra fe. Entonces Jesús aquí en estos 10 versículos del 13 al 23 en Mateo 7 está diciendo, aprendan a identificarme a mí como Señor y ahora aprendan a identificarse ustedes, los verdaderos discípulos, y no se asocien con los falsos discípulos. La realidad en la que los seguidores de Jesús vivían era confusa y era una sociedad que se tornaría aún más confusa
en la persecución cuando aumentó antes del 70 después de Cristo, previo a la destrucción del templo de Jerusalén. Para disipar la confusión, Jesús enseñó a sus discípulos a reconocer a sus oponentes. Sus oponentes no solamente eran los fariseos, no solamente eran aquellos incrédulos e inmorales y depravados. Ah, sí, esos no son discípulos de Cristo. Jesús está diciendo, están esos. Y también dentro de ustedes hay algunos que son contrarios a ustedes, pero que están ahí intentando engañarlos. Aprendan a reconocerlos. Y ese es un llamado hoy a nosotros. Aprendamos a reconocer de verdad quiénes son verdaderos discípulos y seguidores de Jesús. En algún sentido, parte del significado de estos pasajes está en sintonía con la parábola del trigo y la cizaña, como ya la explicamos hace un momento. En el día del juicio, en el tiempo de la siega, será más fácil reconocer quiénes eran verdaderamente trigo y quiénes eran cizaña. Pero mientras vamos creciendo, esto es uno de los secretos del reino. El reino de los cielos, por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un campo en el cual sembró trigo. Vino el enemigo y sembró cizaña. Y cuando los siervos del hombre, del dueño del campo, dijeron, Señor, arrancamos la cizaña, Jesús dijo, el dueño del campo dijo, no, déjenla que crezca junta con el trigo hasta el día de la siega. Entonces separen la cizaña y quémenla en el fuego, y mi trigo pónganlo en el granero. Esto es uno de los secretos. El bueno y el malo van creciendo juntos en el campo de la cizaña. Y parecieran ser idénticos, pero van creciendo juntos. Los buenos se hacen más buenos y los malos se hacen más malos. Y eso nos beneficia a nosotros. Porque algunos dicen, la gran, entonces qué difícil lo que Jesús nos puso a vivir, ¿verdad? Él permitió que los malos crecieran entre nosotros, que habiten entre nosotros. Qué mala onda. No, tenemos que aprender a verlo de esta manera. Si el mal no crece, no lo sabemos distinguir. Son tan hábiles que hacen parecer el mal como cosas buenas. Por eso es que es necesario que el malo crezca y se vuelva más malo, para que lo aprendamos a distinguir. Y Jesús dice, y si ustedes no lo logran, no se preocupen, llegará el día del juicio en donde a mí no me van a engañar. Yo voy a declarar quién fue bueno y quién fue malo desde el principio. ¿Cómo aplicamos esto? Quisiera iniciar recordando nuestro deber de confesar públicamente a Jesucristo. Ahora, no me refiero a una confesión de fe para aceptar a Jesucristo. Eso, en algún sentido, todos ya lo hemos hecho. ¿Sí? Más bien, me refiero a no avergonzarnos a decir Señor, Señor. Frente a quien nos pregunte, ¿y vos sos cristiano? Sí. Sí, soy un creyente en Cristo. Y no tener ni una pizca de duda, ni una pizca de vergüenza en decir, sí, yo soy cristiano, creo en Jesucristo, creo en el Dios trino revelado en la Biblia. No soy católico, soy un cristiano evangélico. Y agréguenle reformado. Por eso hice el énfasis, miren, en nuestro llamado a ser verdaderos discípulos que confiesan públicamente al Señor. ¿Sí? El día viernes, cuando estábamos graduando a estas personas en el programa de política, Eddie dirigió el programa y él decía, mire, somos la asociación Credo y somos una asociación abiertamente cristiana. Creemos que Jesucristo es el Señor sobre las naciones del mundo y la política debe hacerse desde la perspectiva bíblica. No pintamos nuestras palabras para que parezcan cristianas y solo aquel que esté interesado nos pregunte, miren, ¿ustedes son una asociación cristiana? No, lo decimos desde el principio, abiertamente. No tenemos vergüenza de decir, somos cristianos y creemos en la palabra de Dios. Esto nos ayuda por eso se inició la práctica de los credos y las confesiones. Más en los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo. El famoso credo de los apóstoles, el cual está en nuestro sitio web, al cual nosotros nos apegamos, era precisamente para esto,
Porque todo aquel que era realmente discípulo de Cristo estaba dispuesto a decir, creo en Dios Padre, Trino, el Hijo, su Hijo de Dios, que vino en carne y nació de una virgen, etcétera. Es decir, si somos realmente cristianos, estamos dispuestos a confesar esas verdades que vemos en la Escritura. ¿Qué pasaba con los gnósticos y todos aquellos que querían parecer ser discípulos de Cristo? Llegaban a unas partes del credo que decían, no, eso no lo creo. Ah, bueno, pues sos gnóstico. Adiós. Aquí estamos los cristianos ortodoxos, los que estamos dispuestos a confesar públicamente estas doctrinas. Que Jesucristo se encarnó, que nació de una virgen, que fue revelado, que es el Espíritu de Dios, y confesamos estas verdades. No tenemos pena de hacerlo. Nosotros no lo hacemos, pero hay iglesias reformadas que confiesan el credo de los apóstoles todos los domingos. No es algo que en la Escritura veamos como obligatorio, pero lo enseñamos. De hecho, es una de las cuestiones que le enseñamos a aquellas personas que se unen a nuestra congregación. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Vamos un poquito más en la aplicación. ¿Qué implica para nosotros hoy hacer la voluntad del Padre? En efecto, hacer lo que la palabra de Dios nos demanda. Es como una respuesta muy simple. Pero siendo aún más prácticos, y aquí los quiero hacer sentir mal. No, los voy a hacer sentir bien. Creo que debemos pensar en aquello que todos nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que debemos cumplir, pero no estamos cumpliendo. Número uno, por eso es la confesión de nuestros pecados, ¿sí? Porque no pecamos solo de pensamiento, palabra y hecho, sino que también pecamos al no hacer aquellas cosas buenas que sabemos que debemos hacer. Como dice Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces vamos a la práctica. ¿Qué nos enseña este pasaje? Aquellas cosas que sabemos que debemos hacer, que sabemos que deberíamos estar haciendo y no hacemos. El viernes en la mañana, no, el viernes me fui a Shela. El jueves en la mañana o en la tarde fui a cortarme el pelo y me estaba cortando el pelo un chavo, y como es mi costumbre cuando voy a esa peluquería, está aquí en este centro comercial que está ahí, la Plaza Atanasio, si el chavo ya lo ubico, el que me está cortando el pelo, ya lo evangelicé, no quiso. Pero el chavo que me estaba cortando el pelo me parecía nuevo, ¿va? Y empecé a hablarle mientras me cortaba el pelo. Entonces me dice, yo le digo, mira, y no tengo caspa, ¿va? No, mira, no tenés caspa, me dice, está bueno el shampoo que usas. Ah, qué buena onda. Y te echas los tragos, me dice. No, le digo, me pega mi esposa. Ah, se empieza a... No, le digo, no me echo los tragos porque soy pastor. Ah, ¿en serio? Sí, ¿y vos? Sí, empecé, va. Y no, que toda mi familia es cristiana, evangélica, no sé qué. ¿Y vos qué onda? No, que no sé qué. Y le presenté el evangelio. Yo, en el momento en el que estaba cortando el pelo, mi conciencia no me dejaba tranquila si yo no le hablaba de Cristo. Entonces, este es un punto importante, mis hermanos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Hacer aquello que sabemos que debemos hacer, pero no estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensar en eso, en hacer la voluntad del Padre. Y el hacer la voluntad del Padre, por eso la estudiamos los viernes, estudiamos la voluntad del Padre los domingos en la prédica. Estudiamos y aprendemos un poquito más, ¿no? De qué es hacer la voluntad del Padre. Podemos ir hablando de muchas cosas y lo vamos a seguir haciendo. Pero una cuestión práctica que de verdad me interesaba transmitir hoy es qué cosas en tu familia, en tu vida personal, sabes que debes estar haciendo y no estás haciendo. Eso es hacer la voluntad del Padre. El primer paso es admitir, Señor, de verdad, yo he sido negligente en leer la Biblia, he sido negligente en orar, he sido negligente en presentar el Evangelio, en evangelizar, en llamar, aunque sea a mi tía, que es más católica de Cachureca, ni siquiera le mandaba el link para que se conecte, o sea, algo, ¿no? O sea, algo que yo sé que debería estar haciendo, pero no estoy haciendo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Primero admitirla y luego tomar el paso valientemente y hacerlo. Otra aplicación importante sería apartarnos de esos falsos seguidores que hoy existen, muchos. Apartarnos de muchos de esos falsos seguidores que a todas luces están haciendo estas obras
con tal de ganar su salvación. Ahora, no me refiero a despreciarlos y llamarlos herejes, no, me refiero a llamarles a la atención y decirles, mira, esto no es. Y puede suceder que entre estos hay alguno que diga, sí, de verdad, tienes razón, me arrepiento, y se venga al redil. Y hay otros que después de llamarle la atención dicen, no, vos sos el hereje. Bueno, no nos asociamos porque nuestro Señor no se asocia con ellos. ¿Sí? Y creo que después de ser entrenados en estos pasajes, díganme si no, nuestra mente se va aclarando un poco más. Sí, pues, hay varios de estos que parecen ser de los nuestros, pero realmente no lo son. Entonces, con este entendimiento que ustedes están adquiriendo hoy y ganando mayor claridad en su cristianismo, caminen consistentemente con ello, porque si no lo hacen, van a llegar a ser igual de culpables que estos. ¿Ok? Por último, quisiera llamar nuestra atención al temor que debe existir en nosotros. ¿Sí? Miren, la simple lectura de la sentencia de Jesús a estos falsos seguidores debe ser motivo suficiente para temer constantemente a nunca caer en ese camino que lleva a la perdición. Y si se dan cuenta, la línea parece ser casi imperceptible. Pero a la hora de aprender lo que la palabra de Dios dice, es clara. ¿Sí? La exhortación es a no volver nunca más a leer estos pasajes con superficialidad. En aquel día muchos me llamarán, Señor, Señor. Sí, esos pobres van. Y así, a esos de plano se van a ir al infierno. No, piensen que ellos en ese día van a estar sufriendo esa condenación, pero en este momento están entre nosotros. No aquí, gracias a Dios, sino que entre nuestra práctica y convivencia con muchos otros cristianos en otras iglesias, en nuestras familias extendidas en otros lugares, existen estos que en aquel día van a ser condenados, pero están aquí hoy. La exhortación es nunca más lean estos pasajes con superficialidad, sino que vean el drástico juicio sobre aquellos que se oponen a la verdad. Que ese temor nos impulse a vivir una vida santa y proclamar a otros estas verdades para que vengan al arrepentimiento. Amén.